Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá. Los de aquí a través de 98.5 Rumba FM en Santo Domingo y en toda la región metropolitana, San Cristóbal, Baní, Monte Plata, y los que están un poquito más allá, pero todavía aquí en la República Dominicana, en la región del Cibao, Santiago, Puerto Plata, Navarrete, toda esa zona a través de Premium 101.1. Los de allá, fuera de territorio dominicano, fuera de estas playas tan hermosas, paradisíacas de hombres y mujeres valientes, allá a través de la internet www.rumba985.com y todas las plataformas digitales en Twitter, como dicen los gringos, o Twitter, como dicen los españoles, en Instagram, nuestra transmisión en vivo. Saludos a todos los amigos que nos siguen cada día, que nos siguen a través de nuestra plataforma en Instagram, que es Recetario RD Heredia. Gracias a todos ustedes por darnos la fidelidad cada día de esta transmisión en vivo. Ya saludamos en breve a cada uno de los amigos que nos siguen a través de YouTube, de Facebook. Gracias por seguirnos cada día. Este es el recetario, hoy miércoles 21 de julio del año 2021. Ya estamos un poco más allá de la mitad del año y naturalmente que queremos que cada persona vea en el recetario, vea la propuesta de salud, que es lo que somos, más importante, orientando a cada persona sobre las informaciones necesarias para preservar el bien más importante que cualquier ser humano puede tener. Muchas personas piensan que son los cuartos que tienen, los millones de chanflín, que son las fincas, que son los autos, que es esa villa. No, el bien más preciado es ese estado de bienestar físico, mental y social que representa la salud. Y el recetario precisamente lo que busca es que a través de diferentes temas de cardiología, psiquiatría, medicina interna, que es un mundo, eso es medicina, las ciencias quirúrgicas, las políticas de salud, cómo hacer que un sistema en un país determinado, esas políticas de salud sean las efectivas para que las personas pues tengan ese bien del cual hemos hablado. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de la atención primaria, de las prácticas saludables para que las personas pues no se enfermen, preserven la salud, eviten enfermarse? Políticas que buscan educar a la ciudadanía, porque lo mejor en salud no es tratar, sino es evitar. Y eso parece un eslogan hueco, lo hemos repetido tanto y tanto y tanto, pero es una materia pendiente que tenemos en la República Dominicana con relación a echar a andar el sistema de la atención primaria, de que cada ser humano sepa cuál es su médico, cómo se llama, dónde está, y que ese médico asigne citas periódicas a ese hipertenso, a ese diabético, que lleve controles de su hipertensión, de su diabetes, de sus lípidos. Todo eso es una aspiración que nosotros propugnamos, aunque parezcamos que estamos en el desierto. Voz que clama en el desierto, probablemente, pero esa es una causa justa. Y creemos en que las autoridades dominicanas, las autoridades que son básicamente los responsables, en este caso el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, lleva la batuta en el manejo de las políticas de salud. Lo que se debe hacer en este país en materia de salud
lo define el ministerio. Eso es lo que la Constitución, nuestras leyes mandan, y nosotros decimos que somos un Estado social y democrático de derecho. Y si decimos eso, y en la Constitución del 2010 está consagrado eso, entonces vamos a ejercerlo, o reformemos la Constitución y ya no somos un Estado social ni democrático de derecho. Pero mientras tengamos esa vocación, entonces el Ministerio de Salud Pública tiene que abocarse a echar a andar la muy mencionada, más de 40 años hablando de la atención primaria. Todos estos temas en este recetario que cada día, 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, estamos compartiendo con ustedes, compartiendo a través de todas estas vías, a través del teléfono, a través de las ondas hertzianas, de la internet, cómo no. Aprovechamos este momento para pedir la recuperación de la señora Yolanda Reina, quien es una ejemplar ciudadana, madre del expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, quien se encuentra aquejada de salud. Esperamos su recuperación, está bajo los cuidados médicos, sabemos que está bajo cuidados muy competentes. Nuestra solidaridad para nuestro amigo, el doctor Leonel Fernández, y toda su familia. Señor director, en el día de hoy nosotros vamos a estar conversando de un tema que es bastante importante, bastante interesante. Y todos los amigos que siguen nuestro recetario, que tomen nota, que apunten, que tomen el teléfono, que empiecen a teclear, a cliquear en sus tablets, en sus móviles, para hacer sus preguntas, sus comentarios, porque en el día de hoy estaremos hablando, señor Isidro Labur, ¿usted sabe de qué? Estaremos conversando del lupus. El recetario del doctor. Continuamos en este recetario hoy miércoles, que es un día dedicado naturalmente a la parte clínica, a la medicina interna. Y hoy vamos a estar conversando sobre el lupus. Muy buenos días, doctora Francesca Álvarez, quien es internista, quien es reumatóloga e inmunóloga. Esas son palabras mayores. Muy buenos días, doctora. Así es, buenos días, doctor. Muy buenos días a todos los amigos oyentes que están en sintonía. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que se trata sobre el lupus. Lupus eritematoso sistémico. Pero antes de eso, doctora, antes de hablar del tema del lupus, una palabra interesante que nos gustaría ver todo. Y hoy vamos a aprender mucho precisamente de esta enfermedad que se llama lupus. Pero yo quisiera saber, ¿qué es la reumatología? Porque la hemos presentado a usted como reumatóloga. Y usted, por ejemplo, es médico primero, ¿verdad? Después, claro, entonces, ha tenido que hacer medicina interna. Internista. O sea que ahí, sacando cuenta, doctora, estamos hablando de 6, 7 años de medicina, un año de pasantía, van 7 u 8, dependiendo del programa al que usted haya asistido. Luego medicina interna son 3 o 4, 4 años. Ahí andamos, más o menos andamos por, andamos por 12 casi, entre 11 y 12, y entonces luego reumatología. 3 de reumatologías. Doctora, pero usted tiene entre 15... Yo espero que no me calcule la edad por ahí, no, pero doctor. Usted es una bebé, usted es muy joven, usted parece que parte del bachillerato lo hizo en la escuela de medicina. Para ser reumatólogo, entonces hay que invertir unos 15 años aproximadamente, 14, 15 años. ¿Qué es la reumatología? Reumatología es la ciencia que se encarga sobre aquellas enfermedades del sistema músculo-esquelético y las enfermedades inmunitarias. ¿Músculo esquelético qué es?
Bueno, las enfermedades articulares como Las artritis articulaciones. reumatoide, osteoartritis, osteoporosis, las espondiloartropatías, entre otras. Hay más de 200 tipos de artritis realmente. Y las enfermedades inmunológicas como es el lupus, como son las vasculitis, como son la esclerodermia y muchas otras. O sea que esa disciplina que pertenece a las ciencias médicas, pero a la parte clínica sobre todo, no tiene que ver con la parte quirúrgica. ¿Eh? Y nosotros hablamos en medicina, ¿no? Dos grandes ramas, aunque hay muchas disciplinas dentro de la medicina, estamos los quirúrgicos y están los clínicos. Entonces, su especialidad tiene que ver Es con... una rama clínica. Es una rama clínica eminentemente. Exacto. Entonces, Exacto. tiene que ver con las enfermedades del sistema músculo-esquelético, o sea, el sistema de las articulaciones, claro. Y también vamos a ver el sistema inmunológico se ve involucrado ahí. Exactamente. Doctora, ¿cómo se llega entonces a desarrollar, o sea, por qué razón es necesario tener reumatólogos, aparte de que ya usted es médica internista? Entonces, ¿por qué es necesario hacer reumatología? Es necesario porque es muy amplia. Todo el mundo reumatológico es muy amplio. Las enfermedades realmente suelen ser muy complejas. Y para llegar a un diagnóstico realmente a veces es por descarte, porque muchas de nuestras enfermedades no dan a primera intención, no dan los hallazgos de manera inmediata. Entonces, y de hecho algunos médicos envían a los pacientes a reumatología ya después de un periodo de estudio donde no encuentran una patología a sus síntomas clínicos, y entonces lo envían a reumatología para descartarle una enfermedad reumatológica. Perfecto. Le damos saludos a nuestros amigos que nos siguen, a Dayana Jaramí, a Garid Val. Le damos saludos a todos los amigos que están permanentemente en contacto, en sintonía cada día con este recetario. Doctora Francesca Álvarez, reumatóloga. En el día de hoy hemos dicho que vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico. ¿Lo dije bien? Sí, correcto. ¿Qué es el lupus eritematoso sistémico? El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria, crónica, inmunológica, donde va a haber una hiperreactividad a nivel inmunológico, dicho sea de paso. Va a haber un aumento desproporcionado de linfocitos autorreactivos que se van a depositar en diversos tejidos y van a producir daño a diferentes órganos. Ok, cuando usted dice que es una enfermedad crónica, usted la definió como inflamatoria. Inflamatoria. Crónica. Crónica. Inmunológica. Inmunológica. ¿A qué se refiere con cada una de esas características que usted le está atribuyendo en su definición? Nos dice que es crónica. ¿Qué significa eso? Porque Daris Torres, por ejemplo, dice: buen día, doctora Mauri, soy el paciente suyo. Son tantos pacientes, gracias, Daris. Y nos dice Eduard Castillo: mi tío murió de eso y tengo una prima que sufre de eso. Cuando usted dice que el lupus es crónico, doctora, ¿a qué se refiere? Es una enfermedad que inmediatamente se hace el diagnóstico. Ya no estamos enfrentando a un diagnóstico muy serio, donde hay periodos de exacerbaciones de la enfermedad, desde actividad leve, moderada y severa. Es una enfermedad donde no tiene cura. Okay. Existe un tratamiento que va dirigido a frenar la actividad de la enfermedad y a darle al paciente una mejor calidad de vida. O sea que cuando hablamos de que es crónica es que en el tiempo se va a extender. Claro que sí. Entonces nos dice que es una enfermedad además es inflamatoria. ¿Qué significa eso? Para que las personas nos entiendan, la gente que nos están escuchando. ¿Qué significa que es inflamatoria? Bueno, los anticuerpos, que son los encargados de protegernos, normalmente los pacientes con lupus hay un descontrol, por así decirlo, donde no se reconoce lo propio. Entonces, esto va a producir diversos aumentos de citoquinas
y va a producir un proceso inflamatorio persistente en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. O sea, que el sistema que está diseñado para protegernos por ejemplo, en el caso del COVID, en este momento, ¿no? Exacto. Que tanto hablamos de COVID, ese sistema que nuestro cuerpo tiene diseñado para protegernos, finalmente termina siendo... el causante, por así decirlo, de todo el daño que se produce. Ya que se van a producir diversas citoquinas que van a ser hiperreactivas, que van a estar aumentadas y se van a depositar en diversos tejidos, provocando daño en cualquier órgano. Entonces, esas características de ser crónico, o sea, que se sostiene en el tiempo, que no es una enfermedad que aparece ahora y que desaparece, sino que se va a mantener por prácticamente toda la vida, ¿no? Claro que sí. Eso la hace, por eso le decimos que es crónica, ¿no? No, así es. Exacto. Y entonces, el sistema produce una inflamación porque nuestro sistema de defensa el sistema inmunológico está hiperreactivo. Se van a producir diversos linfocitos T, linfocitos B, se van a liberar diversas citoquinas y quimiosinas, y todo esto se va a depositar en todos los tejidos, a todos los niveles. ¿Por qué razón, doctora, ocurre que una persona pues padezca de esa situación donde su sistema inmunológico, que está diseñado para defenderlo, termina siendo entonces un problema para sí mismo? ¿Cuáles son los factores que pudieran tener? Mira, realmente la etiología como tal es desconocida, pero obviamente sabemos que existen factores genéticos, ambientales, inmunológicos que van a perpetuar para que se desarrolle la enfermedad. O sea, estamos hablando de personas genéticamente predispuestas. O sea que en la causa hay un factor genético. Hay un factor genético importante, exacto, claro que sí. De hecho, algunas personas, según algunas literaturas, refieren que una persona, para que sea susceptible al desarrollo de la enfermedad, debe de tener al menos 4 genes susceptibles del lupus. Exacto. Entonces, por eso es que algunas personas dentro de una misma familia, pues, la desarrollan y otros no, aunque estén genéticamente predispuestos. Entonces tenemos un componente genético. Solamente es el componente genético el que influye en que una persona, que sus mecanismos de defensa que están para protegerle, termine atacándolo a sí mismo. Y hoy estamos hablando de lupus con la doctora Francesca Álvarez. ¿Solamente lo genético, doctora? No, claro que no. Van a intervenir diversos factores que van a hacer que se desarrolle la enfermedad. Dentro de ello está el factor ambiental. Por ejemplo, aquellas personas, el sol le desencadena la enfermedad. No, espérese, doctora. Espérese. Así es. ¿Cómo va a ser? Usted me está hablando que los pacientes con lupus, el tomar sol les genera problemas. Sí, algunos pacientes refieren que los síntomas iniciaron luego de ir a la playa. O sea que los elementos, no solamente esos problemas genéticos que venimos ya de fábrica, sino que también... Es una persona genéticamente predispuesta, sí, algunas infecciones, el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, algunos virus también son desencadenantes a que se desarrolle la enfermedad. También está el tema hormonal, que por eso es la teoría de que es más frecuente, y lo vemos, que es más frecuente en mujeres, sobre todo en etapa reproductiva. En mujeres. O sea, en mujeres en etapa reproductiva. Eso es muy, muy, muy interesante, pero vamos a abundar un poquito de eso en breve. Entonces, doctora, nosotros tenemos que el lupus es una enfermedad que se produce prácticamente atacando todo el cuerpo, porque usted nos dice que tiene que ver con el sistema musculoesquelético. Y, por ejemplo, Edward Castillo, que es un asiduo, nos dice... nos sigue escribiendo acá, nos pregunta, bueno, pero eso de músculo esquelético, ¿por dónde andamos? ¿Ah? Y él, que siempre es muy activo. Bueno, Edward, los músculos que tenemos en el cuerpo se enferman. Claro. Las arterias
Los vasos, se enferman, los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, las articulaciones. Entonces, ¿solamente nos quedamos ahí o el lupus también afecta otros órganos? Y si de ser así, entonces mencionarnos. Sí, obviamente, como dije, al depositarse en todos los tejidos, va a producir daño en cualquier órgano. Por ejemplo, a nivel de los ojos, a nivel ocular, produciendo uveitis, por ejemplo, inflamación a este nivel. Produce trastornos a nivel oftalmológico. Exactamente. Y esa a veces es una de las causas por las que nos manda el paciente al oftalmólogo. O sea que de repente el paciente con lupus llega porque fue por síntomas oculares y finalmente lo que se trataba era de lupus. Así es. Así es. Los pacientes también presentan desde lo que dije, la afectación musculoesquelética, artralgias, artritis de diversas articulaciones, tanto grandes como pequeñas articulaciones. También va a afectar corazón, pulmón, riñón, cualquier órgano puede verse afectado, sin excepción. Entonces, doctora, el término lupus, que se oye diferente, ¿a qué se refiere? ¿Por qué se le llama a esta enfermedad lupus? Bueno, esto viene realmente por la característica que tiene el paciente cuando hace el rash como en ala de mariposa, como lobo, y de ahí deriva la palabra. Cabe aprovechar la oportunidad para decir que hay un lupus cutáneo. Hay un lupus cutáneo que se va a dividir, que va a afectar la piel y que se va a dividir en agudo, subagudo y crónico. O sea, y ese no va a afectar órganos internos. Ok, entonces hay una clasificación. Usted decía que lo de lupus es por la forma que le da a la cara del paciente, ¿no? En alas de mariposa. Como en alas de mariposa, esa lesión característica. Parece un lobo, entonces. Exactamente, la lesión característica que es patognomónica de esta entidad, que no todos los pacientes la presentan, pero es muy patognomónico esta ¿Patono quién, doctora? Patognomónica de esta ¿Qué enfermedad. significa eso de patognomónico? Porque aquí la gente que nos escucha de repente, eso... Bueno, que es muy característico. Exacto. Es muy característico del lupus. Exacto, que cuando vemos una persona así, entonces pensamos en lupus. Sí, aunque no necesariamente esa es la característica, no todo el lupus se presenta así. No todo el lupus se presenta así, pero ese rash, como en alas de mariposa, que respeta el surco nasogeniano, nos hace... O sea, alrededor de la nariz y de la boca no hay ese enrojecimiento. Exactamente, no afecta el surco nasogeniano. Y entonces ese tipo de lesiones hiperémicas que se producen básicamente a la insolación o cuando al paciente le da un poco el sol, eso nos hace pensar inmediatamente en un lupus. Los médicos, sobre todo los clásicos de la medicina, pues utilizaban las referencias que tenían a su alcance. Y entonces cuando se empezó a ver esta enfermedad, de repente, supongo yo, doctora Francesca Álvarez, quien es reumatóloga e inmunóloga, hoy hablando con nosotros en el recetario, supongo que estas personas empezaban a ver su semejanza con un lobo y entonces terminaron poniéndole, por eso, a esta enfermedad lupus. Así es. Y la medicina, en la historia de la medicina, nosotros podemos encontrar una cantidad de referencias, ¿no?, ligadas a lo que teníamos alrededor. Gracias a Sergio Jiménez JR nos dice: Dios, esta gran nación está llena de médicos súper preparados. Qué pena la inversión oficial tan precaria. Buenos días desde New York. Gracias, Sergio. Gracias por tus comentarios. Doctora Francesca Álvarez, hoy en este recetario, usted decía hace un momento que el lupus eritematoso sistémico es más frecuente en mujeres. ¿Por qué? Estuve hablando en cuanto a la etiología de que el factor hormonal es uno de los gatillantes en este tipo de enfermedad. Ok. De que algunas... O sea, los estrógenos. Sí, el aumento de los estrógenos, así como también la irregularidad en ello, o sea, la afectación en los estrógenos, es un gatillante para que se desarrolle la enfermedad. El lupus es más frecuente en mujeres, pero puede afectar a cualquier edad, que conste, inclusive en pacientes mayores de 50 años. ¿Pero dónde es más frecuente? Ya sabemos que en mujeres. Sí. ¿Qué proporción? 9 a 1, mayor 9 a 1. 9. Por cada hombre
Ajá. hay 9 mujeres con lupus. Así es. O sea que es una enfermedad muy desproporcionada, doctora. Ahí ustedes las mujeres... Así es. Lamentablemente tenemos la de perder. Tenemos las de perder ahí. Entonces, las edades más frecuentes, doctora Francesca Álvarez. Sí, la edad más frecuente es en aquella mujer en etapa reproductiva, aproximadamente a los 20 años. A los 20 años, o sea que se presenta temprano. Sí, se presenta de 20 bien. a los 50 años es la edad promedio más frecuente del lupus. Entonces, doctora, esta enfermedad que usted nos ha dicho en esta introducción tan interesante, que cada persona que nos sigue nos dice, afecta piel, afecta riñón, afecta los músculos, los huesos, las coyunturas. O sea, es una enfermedad sistémica. Por eso usted nos ha dicho con mucha propiedad que su nombre obedece a esas características. Lupus eritematoso sistémico tiene ese enrojecimiento. El paciente tiene la tendencia a, cuando hace esas crisis, fue que usted dijo, ¿no? Sí, los pacientes tienen periodo de exacerbación de la enfermedad, desde actividad leve, moderada y severa. Exacto. Entonces, esos pacientes que padecen esta enfermedad, frecuentemente 9 mujeres por cada hombre, una enfermedad básicamente de mujeres. ¿Cuáles son los síntomas que usted podría decir que son más frecuentes al inicio de nosotros encontrarnos con el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico? Principales características. Después de esta pausa, señor director, seguimos.